Estamos muy contentos de que estés conectado con la familia Rey de Reyes. Aquí encontrarás una palabra de Dios para tu vida. No olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartirla con otras personas para que puedan conocer a nuestro grandioso Dios. Gracias viene precisamente de la raíz gracia. ¿Y gracia qué significa? ¿Qué significa? Un regalo, algo que no merecemos. Y precisamente cuando nos cuesta dar gracias, cuando no somos agradecidos con el Señor, es porque no hemos entendido cuánto el Señor nos ha entregado a nosotros. ¿Está escuchando bien? Cuando no hemos aprendido a ser agradecidos con el Señor, es porque todavía no hemos entendido cuánto el Señor nos ha dado a nosotros. Y siempre que hablamos de gratitud y de ser agradecidos con el Señor, podemos decir, bueno, ser agradecidos en los momentos de prosperidad, de bendición, ¿qué tal es? Es chévere, ¿cierto? Acaban de pagar la quincena, acabamos de comprar el carro, la casa. ¿Cómo nos sentimos? Agradecidos y felices, ¿cierto? Y la sonrisa de oreja a oreja. Pero la prueba de fuego realmente viene cuando las cosas no están en el mejor momento. Es ahí donde nos damos cuenta si realmente somos o no somos ¿qué? Agradecidos con el Señor. Si tenemos o no tenemos un corazón agradecido con Dios. Mientras estudiaba este tema, venía a mi mente esas historias o recordaba esas historias de los primeros cristianos que realmente vivieron un evangelio, una vida muy perseguida a causa del evangelio. Usted lo ha escuchado, ¿cierto? Aquellos cristianos que fueron perseguidos, maltratados, atribulados, ¿cierto? Unos murieron en medio del fuego, otros fueron presos, torturados, etc. Y en medio de una situación como esas, surge una canción que yo creo que usted la ha escuchado. He decidido seguir a Cristo. ¿Recuerda usted cómo es? ¿Quién la puede cantar? He decidido seguir. A ver, cántela fuerte, diga: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a... No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo. ¿Cuántos conocían esa canción? ¿Cierto que sí? Esa canción surge de un momento como el que le acabo de comentar. Y es curioso cómo esa canción que conocemos hasta el día de hoy la comenzó a cantar alguien que en gratitud al Señor, en medio de la hoguera o en medio de la tortura que estaba viviendo, empezó a decirle al Señor: Señor, he decidido vivir para ti y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Creo que eso es un ejemplo de gratitud. Y si yo le hablo de un momento difícil, para que aprendamos juntos a ser agradecidos, va a ser más creíble que si yo le hable a usted de una historia donde todo ha sido color de rosa, ¿cierto que sí? Vamos al libro de Job. Y Job va a ser una muestra hoy muy clara de cómo nosotros como hijos de Dios debemos aprender a ser agradecidos en todo momento. Diga conmigo: todo momento. Digan: todo tiempo. ¿Solamente los momentos buenos? ¿Solamente los momentos malos? ¿En los regulares? No, en todo momento ser agradecidos con el Señor. Quiero hablar hoy, resaltar unas características de Job y cómo su vida nos enseña a ser agradecidos. Porque pues hemos conocido a Job como un hombre de paciencia, como un hombre de fortaleza, como un hombre que se repuso ante las adversidades. Pero el Señor me hacía entender cómo Job es una muestra muy clara de alguien que ha entendido el ser agradecido para con Dios. Porque a veces damos gracias al Señor. Mire, gracias por Lucien. Damos gracias a veces a los demás, a nuestra familia, damos gracias por un favor, pero se nos olvida ser agradecidos con el Dios Todopoderoso. Y ahorita lo leímos cuando entendemos realmente que todo proviene de Él y es para Él. Amén. Vamos al libro de Job capítulo 1 y miremos versículos 1 al 5. Yo quiero que ponga su mirada y lo lea conmigo. Job capítulo 1, versículos 1 al 5. Quiero resaltar unas características
de un hombre agradecido. Si está tomando nota, resáltelo. Características de un hombre agradecido o de una persona agradecida. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre que perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos así hay aquí en esta mañana? Y bien, ¿qué pasó con los amenes? Versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de ¿cuántas ovejas? Casi no tenía. 3,000 camellos. ¿Qué camello tener una finca así, no? 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía, versículo 5, ¿qué dice? Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Mire, lo primero que un hombre, una persona agradecida tiene, es que es una persona que le agrada vivir en santidad. Dice el versículo 1 que era un hombre que, dígame las características. Perfecto. ¿Cuántos hombres perfectos hay aquí? Levante la mano. Dios. ¿Qué más era? ¿Un hombre qué? Recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En las prioridades que tenía Job estaba el ser que una persona consagrada a Dios. Consagrada a Dios. Fíjese usted que podía tenerlo todo. Y como dice la palabra del Señor, a veces cuando el hombre tiene más, anhela y quiere tener más, porque lo que el hombre anhela, el hombre terrenal piensa es en las riquezas de esta tierra. Y a Job le sobraban las riquezas de esta tierra, pero tenía una prioridad, y quería tener una vida que consagrada a Dios, consagrada a Dios. Pero algo que me llama mucho más la atención es el versículo 5, cuando dice, ¿qué dice el versículo 5? ¿Qué hacía Job? Santificaba ¿a quiénes? A sus hijos. Porque él, que decía, posiblemente ellos en medio de la fiesta pudieron ¿qué? Hablar en contra de Dios, haber pecado contra Dios. Entonces mire que un hombre agradecido no solamente se proyecta o su prioridad es vivir en santidad para Dios o vivir consagrado a Dios, sino que él y su casa vivan y sean consagrados a Dios. Amén. Mire que en estos tiempos que estamos viviendo nos afanan muchas cosas. Nos afana el tener la casa, el tener el carro. Y si pensamos en nuestros hijos, ¿qué nos afana de los hijos? Que estudien, ¿qué más? Que viajen. Hay una promesa que tenemos nosotros con mi esposa, de que nuestras hijas, alguna vez el Señor nos lo dijo a través de una persona, de que van a viajar y van a salir del país a estudiar, y nosotros reclamamos, amén. Pero esta palabra me enseña que hay algo mucho más importante, y es que vivan consagrados mis hijos y mi familia al Señor. Al Señor. ¿Lo podemos tener todo? Sí. ¿Nos podemos afanar por las cosas materiales? Posiblemente. ¿Podemos afanarnos por el día a día y el alcanzar y lograr cosas? Sí. Pero Dios demanda de un corazón agradecido que nos preocupemos primero, ¿por qué? Por la santidad de nuestra casa. Diga conmigo: santidad para mí y para mi casa. El preocuparnos por eso, el afanarnos porque nuestra vida y la de nuestra familia, todos juntos busquemos al Señor. Y no estoy diciendo que las cosas materiales no sean buenas, porque son buenas, las necesitamos, ¿cierto? Pero Dios está demandando de un corazón agradecido, y Job me enseña a mí que aparte o independiente de lo que pudiera tener como posesiones y como logros y triunfos en su vida, necesitaba que su familia estuviera como bien delante del Señor, en santidad delante del Señor. Y a veces es duro ver casos donde le damos como mucha libertad tal vez a la familia, ¿no? Pues yo los dejo allá si ellos quieren o no venir a la iglesia, o yo los dejo si ellos en algún momento quieren buscar del Señor. Mire, un corazón agradecido tiene como prioridad y como carga en su corazón de que su familia busque del Señor, de que juntos vivan una vida consagrados ¿a quién?
al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren tener una familia consagrada al Señor? Y entonces Job nos enseña precisamente que esa debe ser una de las prioridades. Mire, Daniel 2:23, se lo voy a leer yo. Dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. A ti, oh Dios, ¿de quién? De mis padres. Mire, que una de las prioridades de nuestra vida sea dejarle de relevo generacional a nuestra familia el temor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El temor a Dios. Porque una familia, unos hijos que teman a Dios van a ser exitosos en la vida, téngalo por seguro. Su esposo, su esposa, sus hijos, su familia, seremos juntos exitosos si juntos buscamos al Señor. Fíjese algo, Josué capítulo 24, creo que está sobre el versículo 15. Antes de morir, Josué estaba en esos últimos días y se para frente al pueblo de Israel a decir algo muy importante. Y él dice: bueno, yo ya no voy a estar más de aquí en adelante, pero quiero dejar una premisa. No sé ustedes a qué le está diciendo al pueblo de Israel Josué. Todos conocen a Josué, ¿cierto? ¿El sucesor de quién? Muy bien. De Noé, no, de Moisés. Muy bien. Y le está diciendo Josué al pueblo de Israel, le está diciendo: yo no sé ustedes a quiénes vayan a servir. Yo no sé si ustedes quieran volver a los dioses paganos. Yo no sé si ustedes quieran volver a adorar a las estatuas, a las imágenes. Pero dice algo en voz clara y fuerte, dice: pero mi casa y yo serviremos al Señor. Dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es decir, que ¿quién está dando el relevo? Los padres. O sea, no podemos exigirle a nuestros hijos cuando nosotros no lo estamos haciendo. No podemos decirle a nuestros familiares, a los que no conocen, que lo hagan cuando nosotros no estamos dejando esa encomienda. ¿Será importante que nuestra familia busque de Dios? ¿Qué dice usted? Y dice Josué entonces: no sé ustedes a quienes vayan a servir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Fíjese lo importante que a veces es poder dejar de un lado a veces hasta los proyectos terrenales, porque nos consumen tanto nuestra mentalidad y nuestras fuerzas y nuestras ganas, que se nos olvida realmente buscar a quién, a la fuente de todas las cosas. Amén. Miremos qué sigue diciendo la palabra. En el versículo 20 y 21 de Job capítulo 1, no vaya a perder ahí Job, por favor, que Job sea la directriz de todo este mensaje, esta palabra. Job pasa por una serie de situaciones. Ya el panorama comienza a cambiar. Todo al principio era ¿qué? Prosperidad, abundancia, animales, ¿cierto? Tierras, sus hijos bendecidos, y comienza todo a cambiar. Y dice que en los versículos anteriores dice que se presenta delante de Dios alguien. ¿Quién? Delante de Dios, ¿quién se presenta? Satanás. Satanás. Como que me está aquí torciendo Satanás se presenta delante de Dios y le dice a Dios, dice: bueno, ¿tú crees que Él así de gratis te adora, te sirve? Porque Dios le dice a Satanás: tú has considerado a alguien tan fiel, tan correcto, tan íntegro como mi siervo, ¿qué? Mi siervo Job. Y dice Satanás: bueno, ¿usted cree que todo es gratis? Comencemos por algo. Y empieza a quitarle ¿qué? Los bienes, ¿cierto? Empieza a quitarle los bienes y empezó a cambiar el panorama. Y yo quiero que usted esté muy pendiente, porque todo estaba perfecto, todo iba muy bien, una vida bendecida, un siervo temeroso a Dios, pero el panorama empieza a cambiar. Y dice que los bienes de él fueron quitados. Después, ¿qué pasó? ¿Quiénes murieron? Los animales y luego sus hijos, ¿cierto? Entonces todo por lo que él digamos que se escuchaba o se reconocía a Job, ahora Dios había permitido que se lo quitara. Mire la siguiente característica de un corazón agradecido, versículos 20 y 21. Lea conmigo. Entonces Job se levantó y rasgó ¿qué? Su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y
Un corazón agradecido, escúcheme bien, es un corazón que sabe adorar a Dios en todo momento. Corazón agradecido sabe adorar a Dios. Ojo, no le estoy diciendo que sepa cantar. A veces confundimos el adorar a Dios con cantar. Dice que se postró y ¿qué? Y adoró. Versículo 21. ¿Qué dijo en esa adoración? Estamos hablando de una adoración. ¿Qué dijo Job? Y dijo, mire esa palabra, mire esa afirmación: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo ¿qué? Volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Cómo le parece esa adoración? Y yo no le estoy hablando del momento bueno de Job, le estoy hablando donde la cosa empezó a cambiar, donde el panorama empezó a cambiar, las cosas se empezaron a tornar difíciles. Retomo esa parte. Cuando todo está bien, es fácil dar gracias a Dios, es fácil ser agradecidos. Pero el reto de todo creyente es cuando las cosas andan ¿qué? Andan mal. La prueba de fuego es cuando viene la dificultad, si realmente somos o no somos agradecidos con el Señor. Y dice él que se rasgó, ¿cierto? Que él en el Antiguo Testamento hay algunas características cuando hay duelo y tristeza en el corazón, ¿cierto? Esta es una de ellas. Rapó su cabeza, ¿cierto? Rasgó sus vestiduras y se postró en tierra y adoró. Fíjese que en los momentos difíciles que nosotros vivimos, muchas veces tomamos o miramos a Dios como la primera opción o como la última. ¿Qué creen ustedes? Más de uno dice, no me ponga a responder. Seamos sinceros, muchas veces dejamos a Dios en la última opción. Buscamos el consejo de alguien, vamos al psicólogo, le preguntamos al profesional, a todo el mundo. Y en últimas, ¿qué hacemos? Vamos a que el Señor, que es todopoderoso, haga el milagro. Cuando Dios debe ser ¿qué? La primera opción. Cuando Dios tiene que ser la primera opción. Y Job entendió que antes que él consultara a alguien, que se pusiera a trabajar porque había perdido sus bienes, sus cosas materiales, tengo que ponerme a trabajar más. Eso sería el concepto de hoy, ¿cierto? Perdí mi carro, perdí mi casa, ¿qué voy a hacer? Ponerme a trabajar. Y vamos a trabajar más. Entonces ya no podemos ir a la iglesia, ya no podemos buscar de Dios, ya no vamos al ayuno, vamos a la iglesia, al culto dominical, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que recuperar lo que perdimos. Pero Job, ¿qué hizo? Se postró y adoró a Dios. Un corazón agradecido, ¿sabe qué? Sabe adorar al Señor. Así sucesivamente siguen pasando situaciones en la vida de Job. Aparece también una persona importante, su esposa, una gran mujer de Dios. ¿Qué pasó con su esposa? ¿Recuerda usted? Llegó su esposa a darle consuelo, a darle fortaleza, a darle ánimo, ¿no? Es que esa fue la versión que yo leí. ¿Qué llegó a hacer la esposa de Job? Sencillo: maldice ¿a quién? A tu Dios y muérete. Ya, solucionado. Maldice a tu Dios y muérete. Ojo con las esposas, ojo con los esposos. Bueno, no solamente las esposas. ¿Cómo es su papel como esposa? ¿Cómo es su papel como esposo cuando hay algún problema en el hogar? ¿Estamos ayudando a edificar? ¿Estamos ayudando a solucionar el problema? ¿O lo estamos ¿qué? Agrandando? Pero mire, en medio de las personas que considero yo que Job esperaría una palabra de fortaleza, ¿de quién era? De su esposa. Y mire lo que le dice. Pero ¿cuál es la actitud de Job? Mire conmigo el versículo 10 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. Mire, y él le dijo, ¿lo tiene ahí conmigo? Y él le dijo a su mujer, versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquier mujer de fe. ¿Está bien? Ya. Cualquier mujer fatua, dice ahí. Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Jacob con sus labios. Job. No pecó Job con sus labios. Una persona agradecida, escúcheme bien si está tomando nota, cuida muy bien sus palabras.
Una persona agradecida cuida sus palabras. Por eso la palabra dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, si usted quiere conocer a una persona, a un creyente, yo le invito a que lo conozca cuando esté en los momentos difíciles. Si esa persona que canta aquí tan bonito, que predica, que habla del Señor, cuando está en la situación difícil, ¿cómo habla de su Dios? ¿Cómo se expresa? ¿Cuáles son sus palabras de fe? Y hermoso que Job pueda reconocer, pueda decir: de Dios recibiremos el bien y no el mal. Y uno podría decir, o sea, esta es una palabra que lo confronta a uno, porque uno creería: Dios nunca va a permitir el mal para nadie, ¿cierto que sí? Dios nos ama, Dios es misericordioso, pero Dios también permite momentos, ¿qué? Difíciles. Dígale a la persona que está a su lado, dígale: le tengo una noticia. Dios también permite momentos difíciles. Y dice Job ante esta situación, dice: recibiremos de Dios el bien y no el mal. Es decir, vamos a recibir todo lo bueno de Dios, pero las pruebas no. Dice: no, las vamos a recibir y las vamos a aceptar. Un corazón agradecido cuida, ¿qué? Sus palabras en los momentos difíciles. Yo no sé qué momento esté viviendo usted ahora, y tal vez usted diga: no, ya esto ya no tiene solución. Y llegue su esposa y le diga lo mismo, llegue su familia, sus hijos, diga: pero yo le quiero hoy invitar y le quiero retar para que a través de su boca, dice la palabra del Señor, que en la boca está el poder de ¿qué? De la vida y de la muerte. Usted pueda declarar palabras de ¿qué? De vida en medio de la situación difícil que esté viviendo. Hay escasez, declare ¿qué? Abundancia. Hay enfermedad, declare ¿qué? Salud. Las puertas se cerraron, usted declare ¿qué? Que se abren. En el nombre de Jesús. Cuide sus palabras. Cuide sus palabras. Sigue avanzando esta historia y dice que en estos 42 capítulos que tiene Job, pasaron más o menos 7 días, 7 noches. Y dice que aparecieron en el desarrollo de este pasaje, de esta historia, aparecieron unos personajes, 3 personajes. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes? Los amigos de quién? De Job. Unos amigos también muy especiales, unos amigos ungidos, llenos de Dios, que llegaron a darle fortaleza a Job. ¿Sí es así? Llegaron estos amigos, mire, tenga cuidado de las personas que usted se rodee. Mire, llegaron estos amigos ¿a qué? A exhortarlo, a regañarlo, a tildarlo de pecador, que tenía que arrepentirse, que tenía que buscar de Dios, que él no conocía, mejor dicho, cualquier cantidad de cosas. Imagínense, usted está en la peor situación. Usted está en el piso, o sea, usted se estrelló contra el mundo y pasó de todo. Y llegan esos grandes amigos a darle esa clase de palabras. Dígame, ¿usted cómo reacciona? ¿Ah? ¿Cómo reacciona usted? En medio de una situación tan difícil, y usted lo que espera es ¿qué? Palabras de fortaleza. Mire el capítulo 5, versículo 17 del libro de Job, no lo pierdan. Capítulo 5, versículo 17. El corazón agradecido acepta la corrección de Dios. Si está tomando nota ahí, mire lo que dice el versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios... ¿Usted había leído ese versículo? Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Mire lo que dice: por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Dios corrige también. Amén. Dios toma las situaciones difíciles también ¿para qué? Para corregir. Entonces el hombre agradecido, escúcheme bien, el hombre agradecido valora esos momentos de dificultad y se siente bienaventurado, dice ahí. Bienaventurado, acepta la corrección, el hombre agradecido. Dice la palabra del Señor en el Salmo 94, versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. ¿Será que necesitamos la corrección del Señor?
Dice la palabra del Señor que nuestros caminos de continuo van hacia ¿dónde? ¿Hacia lo bueno o hacia lo malo? Hacia lo malo. Por eso necesitamos que el Señor corrija nuestros caminos. Hebreos 12:5. Mire, este pasaje me pareció muy poderoso y confronta mucho. Hebreos 12:5 dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Es decir, que como hijos necesitamos ¿qué? La disciplina del Señor. Que Dios nos exhorte, que Dios en determinados momentos permita una situación. ¿Para qué? Para que nuestros caminos sean enderezados, para que aprendamos a ser ¿qué? Agradecidos con el Señor. ¿Será que el Señor nos está hablando en esta mañana? Vamos más adelante en Job, capítulo 12, versículo 14. Capítulo 12, versículo 14. ¿Qué dice? A ver, léalo más fuerte. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Un corazón agradecido. Estamos hablando de las características de un corazón agradecido. Un corazón agradecido sabe que la última palabra la tiene ¿quién? La tiene Dios. Déjeme decirle que la última palabra no la tiene el dictamen médico. Amén. La última palabra no la tiene quien le dijo que le iba a ir mal en el negocio, quien le dijo que usted no iba a prosperar en la vida. La última palabra la tiene ¿quién? La tiene el Señor. La tiene el Señor. Dice ahí: si Él derriba, no hay ¿qué? No hay quien edifique. Si Él te abre la puerta, nadie ¿qué? Nadie te la va a cerrar. Pero también cuando Él cierra la puerta, nadie la puede abrir. La última palabra la tiene el Señor. Si creemos que todo está arruinado, que ya no hay solución, en el momento más complicado de la tormenta, apareció Jesús en medio de la tormenta caminando sobre las aguas. La última palabra la tiene el Señor. Si la relación está difícil en la casa, en el hogar, con los hijos se quieren ir de la casa, déjeme decirle, la última palabra la tiene el Señor. Dios tiene todo bajo control. Levante su mano conmigo y diga: Dios tiene todo bajo control. Siguiente característica, vaya conmigo, capítulo 14, versículo 2. Capítulo 14, versículo 2. ¿Ya lo tiene? Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Vamos a leerlo más fuerte. Yo quiero que lo lea conmigo fuerte para que no se duerma, que está haciendo calorcito. Diga: sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Mire, un corazón agradecido entiende que esta vida que estamos viviendo es transitoria, es pasajera. Un corazón agradecido entiende que el problema por el que esté pasando es ¿qué? Pasajero. El Señor lo dijo: mi reino no es de este mundo. Y nosotros podemos decir: nosotros estamos aquí, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos a la eternidad, a lo que Dios tiene planeado para nosotros. Por eso lo que nos pase aquí va a ser ¿qué? Temporal. Temporal. Un corazón agradecido sabe que está aquí de manera ¿qué? Transitoria. Transitoria. Por más fuerte el problema, la dificultad que usted pueda estar viviendo en esta mañana, yo le digo: eso es temporal. ¿Puede durar unos más largos que los otros? Sí, pero eso es temporal. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 23, versículo 10. Voy a ir avanzando, que ya tenemos muy poco tiempo. Capítulo 23, versículo 10. Otra característica. 23, versículo 10. Dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré ¿como qué? Como el oro. ¿Y cómo es el oro? El resultado del oro, ¿cómo es? Hermoso, bonito, tiene valor, es de calidad, ¿cierto? Pero para que fuera ese resultado final tuvo que haber pasado ¿qué? ¿Un qué?
Un proceso fácil. El oro se pasa ¿por dónde? Por el fuego, para llegar a tener un resultado agradable, valioso. El corazón agradecido entiende que la prueba es una prueba como el fuego. Es decir, que la prueba purifica su vida. El corazón agradecido sabe que aunque pase por las dificultades, eso le va a permitir llegar a un mejor resultado. Amén. A un mejor resultado. A un mejor resultado. Eso es lo que Dios anhela con nosotros. Él se goza de que pasemos momentos difíciles. ¿Qué cree usted? No. Él se siente gozoso. Usted, imagínense el corazón de Dios al ver a su hijo Job, porque Dios había permitido que pasara eso. Dios fue el que dio permiso, amén. Él lo permitió. Pero imagine cómo se sentiría Dios al ver a su hijo en esta situación. Dice que hasta su salud fue tocada, ¿cierto? ¿Qué le pasó a la salud de Job? ¿Qué le llegó a Job? ¿Una qué? Una sarna, ¿cierto? Y tocaba que se rascara ¿con qué? Como con un tiesto, dice ahí. Pero dice, en nada pecó Job delante del Señor. ¿Será Job un ejemplo de agradecimiento? ¿Qué cree usted? Vamos ahora a ver las características que necesitamos nosotros para ser agradecidos. Esas son las características de un corazón agradecido. Pero ¿qué necesitamos nosotros para llegar a ser agradecidos? Vaya conmigo al capítulo 42 de Job. Ya estamos casi al final de la historia. Job capítulo 42. ¿Ya lo tienen? Mira el versículo 1. Primer característica que necesitamos nosotros para ser agradecidos. Lo primero, ¿qué dice ahí? Léalo. Y respondió Job, ¿a quién? A Jehová. Lo primero que necesitamos nosotros es tener esa comunión con Dios. ¿Qué necesitamos nosotros para ser agradecidos? Tener ¿qué? Comunión con Dios. Si usted se va unos versículos atrás, en el capítulo 40, versículo 7, mire lo que dice 47. Cíñete ahora como varón tus lomos, ahora yo te preguntaré y tú, ¿quién está hablando ahí? Jehová. ¿A quién le está diciendo? A Job. Imagínense esa relación de Job con Dios. ¿Sería una relación de los fines de semana nomás? ¿Sería una relación de solamente los cultos? ¿O de venir de pronto cada mes y buscar al Señor? ¿O cuando está en la prueba buscar al Señor, pero cuando estamos bien, cuando estaba bien se le olvidaba al Señor? Eso me demuestra a mí que esa conversación entre Job y Dios daba a entender que había una relación continua entre ellos dos. Dice amén. Una comunión entre Dios y Job. ¿Qué necesitamos nosotros para aprender a ser agradecidos? Tener ¿qué? Una comunión con Dios. Comunión con Dios. Y cuando vamos a buscar al Señor, no lo buscamos por el momento, por la dificultad, porque necesitamos su respuesta, sino en todo tiempo hay una comunión con Dios. Dice amén. En todo momento, en la dificultad, en la prueba, en las buenas, ahí sí como se dice en los votos matrimoniales, en las buenas y en las malas. En todo momento estamos buscando del Señor. Hay una comunión con Dios. Imagínense usted, en los capítulos anteriores a ese, Job había expresado delante de Dios su queja y su dolor. Hay unos capítulos, yo le invito a que de pronto usted en su casa lo pueda usted estudiar y pueda edificarse usted y entender cómo Job tiene esa conversación con Dios. Pero me parece tremendo cuando Dios le dice a Job, ahora ya hablaste tú, ahora tú me vas a escuchar a mí. Imagínese usted en el momento más difícil de su vida, y el momento donde, mejor dicho, está en las últimas, y escucha a usted la voz de Dios y le dice, ya has hablado. Le dice a usted, ¿cierto? Le dice, Cindy, ya te has quejado todo lo que pusiste, ya derramaste tu clamor delante de Dios, ahora tú me vas a escuchar a mí. ¿Usted cómo reacciona? ¿Cómo reacciona usted delante de Dios? Yo creo que uno sin palabras, o sea, no, ya lo que dije, ¿será que la embarré en lo que yo le dije? ¿Será que me equivoqué? Pero mire la comunión tan poderosa.
que debe haber. El Salmo 100 capítulo 4 dice: entrad por sus puertas, usted se lo sabe, con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Entremos ¿por dónde? Por sus atrios, ¿con qué? Con acciones de gracias. Es decir, que la comunión con Dios nos lleva ¿a qué? Al agradecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Acciones de gracias. Para presentarnos delante de Dios, nos presentemos ¿cómo? Con acciones de gracias. En los momentos difíciles, ¿será que lo primero que hacemos es dar gracias a Dios? ¿Qué cree usted? ¿Será que sí? Digamos la verdad. En momentos difíciles, como humanos, en lo último que pensamos es decirle: Señor, gracias por la enfermedad que me llegó. Gracias, Señor, porque no hay con qué comer ahora en la casa. Gracias, Señor, porque me quedé sin trabajo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo decimos así? No. Pero la comunión con Dios requiere ¿qué? Actitud de gracias. Actitud de gracias. Entonces necesitamos aprender a ser ¿qué? Agradecidos con Dios. Esa comunión necesita esa gratitud. Entrar por sus puertas con acciones de gracias. No entendemos la situación, sí, pero le damos gracias al Señor. No tenemos la solución todavía, no, pero le damos gracias al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mira el siguiente versículo, el capítulo 42, versículo 2, solamente la primera parte. A primer parte, ¿qué dice? Yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco que ¿qué? Que todo lo puedes. Para aprender a ser agradecidos necesitamos reconocer que para Dios no hay límites. Que para Dios no hay límites. Porque es que aquí hay algo que analizar, y es que siempre pretendemos que Dios responda conforme a lo que nosotros necesitamos. Pero resulta que la soberanía de Dios es tan grande que Él tiene algo mucho mejor de lo que usted y yo le estamos pidiendo a Él. ¿Estoy siendo claro? Y si a veces Dios no ha respondido, no es porque Dios sea sordo, porque Dios no haya visto, no haya escuchado, no, porque Él está en su sabiduría y en su soberanía, en su momento va a responder. Dice ahí: yo conozco que todo lo puedes. Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Diga a la persona que está a su lado, dígale: no se afane, porque para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Amén. Los tiempos del Señor son perfectos. Conozco que todo lo puedes. Conozco que todo lo puedes. La segunda parte del versículo 2. Y que no hay pensamiento que se esconda, ¿qué? Nuevamente, dígalo fuerte, diga: y que no hay que se esconda de ti. Mire, un corazón agradecido necesita aceptar la voluntad perfecta de Dios. Aceptarlo. Yo me imagino que tal vez dentro de lo que Job le había presentado a Dios en su queja, en todo lo que él había dicho delante de Dios, habían pensamientos que tal vez él dijo: no, mejor yo no lo digo. Pero aquí él está reconociendo y dice: realmente todo lo que hay dentro de mí, tú lo conoces. Todo lo que hay dentro de mí, tú lo conoces. A veces no decimos las cosas, pero sí las pensamos. Pero para Dios nada es que oculto. Todo, hasta lo más íntimo del pensamiento, es conocido por el Señor. Amén. Y es reconocer la perfecta voluntad de Dios. Job, en medio de toda esta situación, como se dice, se abandonó y se entregó. Dijo: definitivamente conozco que todo lo puedes y que no hay nada ni aún en mi pensamiento que yo pueda esconder. Esa es la soberanía de Dios. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios y como creyentes en el Señor debemos aprender. A entregar por completo nuestra vida y depender completamente de Dios. No a medias, ni creyendo que en nuestras fuerzas se pueden lograr las cosas, sino en las fuerzas del Señor, sino en el poder de Dios. Porque precisamente muchos de nuestros fracasos ocurren ¿por qué? Por confiar en nuestras propias fuerzas, por confiar en mis conocimientos,
Yo me siento tan capaz de hacerlo. Ahora en la escuela, quienes estábamos hablando acerca de ¿qué? De los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Y entendíamos que los dones eran ¿qué? Un regalo de Dios. Entonces a veces creemos que lo que tenemos lo tenemos porque no lo merecemos, ¿cierto? Y yo canto tan lindo, y yo toco ese piano tan hermoso, y yo toco ese saxofón, y yo predico, y yo aquí lo que Dios me ha dado es que me lo merezco porque soy una gran persona. Todo ha sido por obra y gracia del Señor. Amén. Por eso lo que usted tiene, por eso la premisa con la que comenzamos hoy es que todo le pertenece ¿a quién? Al Señor. ¿Sus hijos de quién son? Del Señor. ¿Su casa de quién es? Del Señor. ¿Su trabajo de quién es? Gracias a los 10 años de estudio que usted tuvo, a las maestrías y a la profesión que tiene, todo le pertenece al Señor. Versículo 3. ¿Qué más necesitamos para ser agradecidos? ¿Quién puede leer el versículo 3 fuerte? Para aprender a ser agradecidos con Dios necesitamos adquirir sabiduría. Diga conmigo, adquirir sabiduría. Necesitamos aprender a ser sabios. ¿Y en dónde adquirimos la sabiduría? Mire que Job dice hay algo importante. Dice, yo tal vez hablaba ¿qué? Lo que no entendía. Yo hablaba de Dios algo que conocía. Alguien me había contado algo, de pronto yo había vivido alguna experiencia, pero ahora la cosa es diferente. Entonces cuando buscamos a Dios y cuando queremos ser agradecidos con Dios, la sabiduría de Dios viene a nosotros. Cuando usted es una persona agradecida con Dios, Dios derrama de su sabiduría en usted. Por eso las cosas que usted empieza a hacer, las hace ¿con qué? Con sabiduría. Por eso sus palabras ahora son ¿con qué? Con sabiduría. El trato con sus hijos ahora ¿cómo va a ser? Con sabiduría. Ya no es la reprensión, ya no son las malas palabras, ya no es la mala actitud, sino ahora es ¿con qué? Con sabiduría de Dios. Porque usted y yo hemos entendido hoy que lo que primero debemos buscar es ¿a quién? La presencia de Dios. En medio de la dificultad, Job lo primero que hizo fue que postrarse y que adorar a Dios. Vamos a buscar la fuente de todas las cosas, dice la palabra. Vamos a buscar al Señor. ¿Tiene dudas en algo? Le invito a que busque el rostro del Señor. Las cosas no han funcionado como usted piensa. Vamos a buscar el rostro del Señor. Ahí está la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Versículos 4 y 5 dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mire, algo que tenemos que, o que necesitamos nosotros para ser agradecidos, es ahora escuchar la voz de Dios. Porque siempre en los momentos que estamos viviendo, en las etapas difíciles de nuestra vida, nos gusta es que hablar a nosotros, ¿cierto que sí? Y tal vez Job en los capítulos anteriores, ¿qué había hecho? Señor, es que yo he visto antes tus milagros. Señor, tú me has bendecido, en tus manos está el mundo entero, Señor. Y él era el que ¿qué? Hable y hable y se desahogaba. Y por eso es que en un momento determinado Jehová responde y dice: ahora tú me vas a ¿qué? A escuchar a mí. Por eso necesitamos aprender a ¿qué? A escuchar a Dios, a escuchar al Señor. Eso quiere que eso requiere que eso quiere entender o da a entender que necesitamos hacer ¿qué? Silencio para escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Ahí usted va a cerrar sus oídos en ese momento difícil a todo lo que usted ha escuchado hasta el momento, a la crítica, a la murmuración, a que no va a poder salir adelante. Ahora usted va a abrir sus oídos para escuchar ¿a quién? La voz de Dios. La voz de Dios para su vida. ¿En dónde está la voz de Dios? Le pregunto yo. ¿En dónde? En la oración. ¿En dónde más? En la palabra. ¿En dónde más? ¿Dónde más? En el ayuno, en la vigilia, en el clamor. Ahí está la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Y de hecho que nosotros, el ser humano, es muy impulsivo. Y no sé si usted recuerda cuando se hablaba aquí en la escuela de la voluntad perfecta de Dios. ¿Recuerda usted? ¿Sí recuerda o no recuerda?
Entonces hablamos de que a veces creemos y escuchar la voluntad de Dios, entonces medio sentimos un palpitar y eso es de Dios y lo vamos y lo hacemos, y peor fue que la situación anterior. O como que yo prendí la televisión y algo dijeron ahí en un comercial, eso era del Señor, y se fue y la embarró otra vez peor. Necesitamos escuchar que la voz de Dios, aprender a escuchar la voz de Dios. Ahora miremos rápidamente, ya vamos a terminar aquí, las consecuencias de un corazón agradecido. Después de toda esta situación, de todo este dolor y esta tristeza, yo quiero que usted me ayude a leer versículo 7 en adelante. ¿Cómo dice? ¿Y por qué solo Naidí? ¿Los demás qué pasó? Porque no habéis hablado de mí lo recto como el siervo Job. Ahí le está hablando Dios ¿a quién? A los amigos de Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto que, mire, escuche lo que dice ahí. Porque de cierto que a él atenderé. Escuche, hay otra versión que dice solamente a él lo voy a escuchar, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Mire lo primero, la primera consecuencia de un corazón agradecido. Dios valora las palabras que hay en su vida, honra las palabras que hay en su vida. Es decir, que en un corazón agradecido Dios honra lo que usted dice. ¿Cuántos dicen amén? Dios honra lo que usted dice. Es decir, que aunque todo alrededor esté en conflicto, en contienda, si el Hijo de Dios, que es agradecido, va a hablar con Dios, Dios va a ¿qué? Dios va a escuchar y Dios va a responder. Por eso el Hijo de Dios siempre se caracteriza donde quiera que vaya, ¿cierto? Está en el trabajo, está en la casa, está en el barrio. ¿Por qué se caracteriza? Porque Dios escucha la oración de su Hijo. Dios honra las palabras de su Hijo. Miremos otra característica. Sigamos leyendo. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Dios mío, se acabó por fin ese problema, esa situación, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces, un corazón agradecido, cuando hay un corazón sincero y agradecido delante de Dios, Dios restituye todas las cosas. Pero lo restituye ¿cómo? ¿Aumentó al qué? Al doble. En el libro de Joel también hay una promesa para el pueblo de Israel. Joel 2:25 dice: y os restituiré los años que comió la oruga y el saltón, el revolcón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Sabe algo? Cuando usted y yo aprendemos a ser agradecidos con Dios en medio de la dificultad, téngalo por seguro que lo que usted va a recibir no va a ser muy poco, va a ser el doble. Dios le va a bendecir mucho más si aprendemos ¿a qué? A ser agradecidos, a declarar palabras de agradecimiento. Dios te va a bendecir el doble. Dile a la persona que está a tu lado, dile: Dios te va a bendecir el doble. Dios te va a restituir. Dios te va a restituir. Dice el versículo 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo ¿qué? 14,000 ovejas. ¿Qué más? 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnes. Termino con esto, versículos 16 y 17. Quiero que lo lea conmigo bien fuerte. Dice: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job ¿qué? Viejo y lleno de días. Murió ¿cómo? Lamentándose, murió afligido, murió quejándose por todo lo que le había pasado, lleno de días. ¿Eso qué quiere decir? Murió ¿qué? Agradecido, murió contento, en paz delante de Dios. ¿Será que necesitamos ser agradecidos?
Póngase de pie. Y termino diciéndole, Dios quiere cambiar esa queja y ese dolor por gratitud. Necesitamos aprender a ser agradecidos. Y puede ser un término muy común y lo hablamos cotidianamente y decimos a veces hasta antes de la oración, antes de la comida, de la cena, del almuerzo, nos reunimos y Señor, gracias por lo que nos vas a dar. Pero realmente cuando estamos en las dificultades, ¿cómo son nuestras palabras? ¿De queja o de gratitud? ¿Cuántos corazones agradecidos hay aquí en esta mañana? Yo quiero que ahí donde está usted cierre sus ojos y dele gracias al Señor. Pero quiero que usted abra sus labios y le dé gracias a Dios por lo que Dios ha depositado en usted, por lo que Dios le ha dado. Yo quiero que usted le dé gracias al Señor. Dele gracias a Dios. Dele gracias. ¿Por qué cosas usted hasta el día de hoy se había quejado delante de Dios, se había lamentado? Ahora dele gracias a Dios, dele gracias al Señor. Ya no se queje de lo que le hace falta, dele gracias por lo que usted hoy tiene de Dios. Vamos, abra sus labios. Hágalo más fuerte, hágalo más fuerte, hágalo más fuerte. Había dado gracias por sus hijos, dele gracias a Dios por sus hijos. Ya no te vas a quejar de ese hijo, de esa hija rebelde, no, ya no vas a hablar de esa manera, no. Vas a dar gracias, gracias por mi hijo, gracias por mi hija, por tu esposo si no está acá, tu esposa. Ya no vas a maldecir, no vas a dar gracias, gracias, gracias. Vas a honrar al Señor con tus palabras. Honra al Señor con tus palabras. Dios va a honrar lo que tú le digas. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Levanta tu voz. Yo quiero que tengamos unos minutos. Perdóneme porque me pasé unos minutos, pero vamos a cerrar este tiempo en agradecimiento a Dios. A decirle, Señor, gracias por lo que hasta aquí tú me has dado, Señor. Me he preocupado por el día de mañana. Me he preocupado por lo que no tengo, Señor, pero hoy entiendo que debo dar gracias por lo que tú ya me has dado. Y aún, Señor, si estoy pasando por una situación difícil, yo te doy gracias por lo que tú me vas a dar. Yo te doy gracias de lo que está por venir. Yo te doy gracias, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, yo te doy gracias, yo te doy gracias. Mi despertar y mi atardecer, y todo se lo debo a Él. Cierre sus ojos, tranquilo, cierre sus ojos, levante sus manos. No existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él, porque todo se lo debo a Él. Usted le va a decir, todo se lo debo, dígale, y todo se lo debo a Él, y todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, y todo se lo debo a Él. Puede levantar más fuerte su voz, más fuerte, dígalo. Y todo se lo debo. Este es un momento para dar gracias. Vamos, abra sus labios y dígale, y todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, y todo se lo debo a Él. Si en mi aliento, dice, si en mi aliento Él no fuera el viento, no podría vivir. Y si en mi corazón Él no fuera el centro, dígaselo. Y si en mi corazón no fuera Él el centro, tendría un vacío en mí. Diga, porque todo se lo debo, porque todo se lo debo a Él. Dígaselo, y todo se lo debo a Él. Levanta tu voz, iglesia, dile, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi
esperanza y todo se lo debo a Él. Cierra tus ojitos y levanta tus manos al Señor en esta mañana. Y yo te voy a retar en esta mañana. Esto es un reto en el espíritu que quiero hacerle. Y que usted pueda declarar este cántico sobre su vida. Tal vez no lo estás viviendo porque estás pasando por un momento muy difícil, como el de Job tal vez. Pero en este momento el reto es decirle al Señor: Señor, todo te lo debo a ti, Señor amado. Aún, Señor, el momento difícil, aprendamos como Job a dar gracias por ese momento difícil. Señor, todo te lo debo a ti, Señor. Y sé que si estoy pasando por esta situación, algo me estás enseñando. Sé que si estoy pasando por esta dificultad, tú estás tratando conmigo. Pero sé que la consecuencia será algo glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos y lo va a declarar. Diga: y todo se lo debo a Él. Levante su voz y dígalo: todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, y todo se lo debo a Él. ¿Hay alguien agradecido aquí que le diga: y todo? A Él. Mi casa, diga: mi casa, mi familia y todas mis bendiciones, y todo se lo debo a Él. Una última vez, yo quiero que lo cante con toda su fuerza. Dígale: y todo se lo debo a Él. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Y todo se lo debo a Él. Diga: mi casa, mi familia, todas mis bendiciones, y todo se lo debo a Él. Por unos minutos dele gracias al Señor ahí donde está. Dele gracias, dele gracias, dele gracias, dele gracias. Dele gracias. Hoy Dios quiere arrancar tu queja y tu dolor y enseñarte a ser agradecido. Dale gracias. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dios quiere cambiar esa tristeza, ese luto. Aprende a ser agradecido. Vamos a aprender a ser agradecidos con el Señor. En todas las cosas, todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Él. Todo, todo, todo. Agradecido. Levante su voz unos minutos. Ya vamos a salir. Unos minutos donde tú le digas: Señor, gracias. Gracias por lo que tú me has dado. Gracias por lo que has puesto en mis manos. Si usted tiene que pedirle perdón: Señor, perdóname porque lo he desaprovechado. Perdóname porque he renegado, porque he maldecido, porque no he sabido utilizar lo que tú me has dado. Pero hoy reconozco que todo te lo debo. Todo te lo debo, todo te lo debo. Y todo se lo debo a Él. Y todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, todo, todo, todo se lo debo. Una última vez, vamos a cantarlo con todas sus fuerzas. Agradecido, diga: todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia, todas mis bendiciones, todo se lo debo a Él. Señor, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Y solo te pido que juntos como pueblo tuyo podamos aprender a ser agradecidos contigo, Señor, en las buenas y en las malas, en la dificultad, en la prosperidad, en la abundancia, pero también en la escasez, Señor. Ser agradecidos contigo, Padre. Yo te doy gracias en esta mañana y bendigo a tu pueblo.
Bendigo a tu iglesia en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Usted puede cerrar dándole un aplauso al Señor de agradecimiento, diciéndole: Señor, gracias por tus bondades y tus misericordias. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor.